Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Horacio Urtiaga. El día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios en el libro de Daniel. Hoy día vamos a ver la segunda parte del capítulo 9. Capítulo que empezamos en la clase anterior viendo una oración de Daniel. Daniel, el profeta, en este capítulo llega a descubrir, leyendo al profeta Jeremías, que el tiempo de exilio del pueblo de Israel iba a durar 70 años. A raíz de este descubrimiento, Daniel empieza a derramar su corazón delante de Dios. Y lo que vamos a ver hoy es que Dios interrumpe la oración de Daniel y envía un ángel a contestarle la oración, pero a darle, podríamos decir, unos detalles que Daniel no se espera recibir, encontrar. Daniel no espera recibir esta respuesta de Dios. Daniel está orando porque él reconoce, junto con todo el pueblo, de que ha pecado contra Dios. Y estos 70 años que iban a durar el cautiverio en Babilonia, era por el pecado del pueblo de Israel. Era porque el pueblo de Israel había fallado contra Dios y lo había desobedecido, se había rebelado, se había ido tras dioses ajenos y, como les comenté en la clase anterior, habían violado el año sabático. El año sabático era un año de descanso completamente para el pueblo de Israel luego de 6 años de trabajo. Así como el pueblo de Israel tenía que trabajar 6 días y el séptimo día descansar, ellos también tenían que trabajar 6 años y el séptimo año descansar. Pero el pueblo de Israel nunca guardó el año sabático, nunca lo hizo. Y Daniel ve en Jeremías que por no haber guardado el año sabático, 70 veces esos años, Dios los manda a Babilonia para que la tierra descanse 70 años. Así que Daniel, al darse cuenta de este tiempo que ya está a punto de cumplirse, Daniel clama al Señor. Daniel quiere su pronto cumplimiento, quiere que Dios recuerde su promesa. No es que Dios se olvide, sino que, como dije en la clase anterior, Daniel sabe que Israel fue llevado en 3 etapas diferentes. Y él quiere que sea en la primera etapa en la que Dios haya comenzado el conteo. Así que él clama al Señor. Y también algo importante es que Dios quiere que nosotros seamos colaboradores con Él en la obra que Él ejecuta. Así que Él desea que su pueblo ore reclamando las promesas de Dios, diciéndole: Señor, tú has prometido tal cosa, nosotros confiamos en ti y nosotros te la pedimos. Nosotros te pedimos su pronto cumplimiento. Nosotros sabemos que tú eres fiel. Dios quiere que nosotros seamos colaboradores con Él. Y cuando yo digo que demanden sus promesas, no es que tú le exijas a Dios como si tú fueras su jefe o como si Él fuera igual que tú, sino que tú le dices al Señor: Señor, recuerda tus promesas. Nosotros sabemos que tú eres fiel. Tómalas en cuenta, Señor, cúmplelas prontamente. Y ese es el corazón de Daniel. Y Daniel, después que está orando y derramando su corazón a Dios, va a tener un encuentro. Va a aparecer Gabriel, el ángel que se le apareció en capítulos anteriores para darle una visión y para darle la interpretación de la visión. Hoy día, Daniel nuevamente va a tener la visita de Gabriel. Y Gabriel le va a dar una respuesta a la oración de él que no se esperaba. Una oración que va más allá del pensamiento de Daniel al estar orando delante de Dios. ¿A qué me refiero? Lo vamos a ir viendo en este capítulo, en la segunda parte, en estos últimos versículos. Así que les pido por favor que me acompañen a Daniel capítulo 9 al versículo 20. Vamos a estar leyendo, como siempre, la versión Reina Valera contemporánea. Recordemos el contexto. Daniel está orando, Daniel está en medio de su oración delante de Dios. Y de repente va a suceder lo que leemos en el versículo 20. Miren lo que dice Daniel 9, versículo 20. Dice: todavía estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel. Todavía estaba yo derramando mi ruego ante el Señor mi Dios en favor de su santo monte y orando sin cesar, cuando hacia la hora del sacrificio de la tarde vi que Gabriel, el hombre que antes había visto en la visión, volaba hacia mí apresuradamente. Habló conmigo y me explicó: Daniel, si he salido ahora ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar, y yo he venido a explicarte todo, porque Dios te ama mucho. Así que entiende la orden y la visión. Dice Daniel que a la hora más o menos del sacrificio de la tarde, ¿a qué se refiere esto? De que el pueblo de Israel
Cuando tenían el templo y antes cuando tenían el tabernáculo, ellos tenían que presentar un sacrificio o un holocausto en la mañana y en la tarde. Y más o menos debe haber sido aproximadamente las 5 de la tarde, en la cual ese sacrificio se ofrecía. Obviamente, Daniel está tomando esa figura para indicar más o menos la hora en la que el ángel Gabriel viene volando apresuradamente. Esta es una de las pocas referencias en las que vemos a un ángel volar, por ejemplo. Gabriel viene volando más o menos a eso de las 5 de la tarde, que era la hora común de los sacrificios en el tiempo del templo y del tabernáculo, y se acerca a Daniel. Y cuando se acerca a Daniel, dice que él ha sido enviado de parte de Dios para darle sabiduría y entendimiento acerca de las cosas que Daniel estaba orando. Daniel estaba orando acerca de los 70 años que están por cumplirse y quiere que Dios muestre prontamente su mano poderosa para hacer que su pueblo regrese nuevamente a Israel, regrese nuevamente a su capital, a Jerusalén. Recordemos que Daniel y el pueblo de Israel en general está en Babilonia. Ha sido llevado cautivo a Babilonia. Y específicamente es la tribu de Judá la que ha sido llevada. Obviamente hay de distintas tribus de Israel dentro de Babilonia, pero fue el reino del sur, el reino de Judá, el que fue llevado a Babilonia. El reino del norte, que era considerado como Israel, que eran 10 tribus, fue llevado por los asirios muchos años antes del cautiverio babilonio. Así que Daniel es alguien de Judá que ahora está viendo que se están por cumplir los 70 años. Así que ha clamado a Dios y Dios ha mandado a Gabriel para darle la revelación acerca de estos 70 años. Pero les cuento algo. Gabriel no le va a dar, en cierto sentido, una respuesta específica acerca de estos 70 años que están por cumplirse, sino le va a dar una profecía acerca de otros 70 que tienen que ver con un futuro, acerca de otros 70 tiempos, 70 semanas que tienen que ver con el futuro de Israel y de la nación en general. Vamos a ver de qué se trata en los siguientes versículos. O sea, la profecía que Dios le va a dar por medio de Gabriel es una profecía que tiene un cumplimiento futuro. Le va a dar una revelación más allá de lo que Daniel pensaba. Y esto me encanta porque esto nos muestra un principio muy importante. Dios muchas veces responde a nuestras oraciones de una manera que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado. Nosotros a veces le estamos pidiendo algo chico a Dios y Dios nos sorprende con una respuesta que va más allá de nuestro entendimiento y para nuestra sorpresa, porque nosotros decimos, Señor, yo no soy digno de que tú hayas respondido a esta oración de una manera tan maravillosa como lo acabas de hacer. Vamos a ver que Daniel va a tener una respuesta a su oración de una manera que él no se va a sentir digno de recibirla. Pero Dios, porque lo ama mucho, le está enviando esta respuesta a la oración. Me encanta también esta frase. Gabriel le hace recordar a Daniel de que Dios lo ama mucho. De la misma manera, Dios nos podría hacer recordar constantemente, y lo hace en estos momentos, de recordarnos que Dios nos ama mucho, que Él nos ama mucho. Eso es algo importante de entender. Dios nos ama mucho en distintas maneras. Dios nos ama mucho, primero, en el sentido de que Él vino a morir por nosotros, sin que nosotros ni siquiera lo estuviéramos buscando. El Señor, porque nos ama tanto, vino Él, se hizo hombre y murió en nuestro lugar. Siendo Dios, recibió insultos, recibió ataques, recibió burlas, recibió golpes, escupitajos y la crucifixión por amor a nosotros. Y eso es algo importante de recordar. Dios nos ama mucho, al punto que vino a este mundo para que nosotros no tengamos excusa de que Él es real y que tampoco no tengamos excusa de que Él ha provisto la forma en la que nosotros podamos llegar a su presencia. Porque al ser pecadores no podemos ir a su presencia. Él es santo y nosotros no. Pero al Él sacrificarse por nosotros en la cruz, Él nos ha abierto camino por medio de su muerte y su resurrección para poder llegar a su presencia. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Y esa es una muestra de amor. Dios nos ama mucho y dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nadie lo puede dudar. La evidencia es clara y está ahí. Y es importante recordar eso. Otra cosa que es importante recordar es que Dios nunca te ama más y nunca te ama menos. Dios siempre te ama igual.
Y eso es algo importante de recordar cuando estamos fallándole a Dios. Daniel le ha reconocido al Señor sus pecados, ha reconocido el pecado del pueblo de Israel. Y Gabriel está diciendo, la oración va a ser respondida, Daniel, porque Dios te ama mucho. Dios, al ver tu corazón humillado delante de Él, te quiere recordar eso, que Él te ama mucho y que Él te va a responder la oración. Y para eso he sido yo enviado. Me encanta porque Dios nunca se resiste a un corazón humilde. Él nunca se resiste. Si tú te acercas a Él con un corazón humilde, el Señor siempre te va a recibir. El Señor nunca te va a rechazar de esa manera. Él no se puede resistir a un corazón humilde. Y eso es hermoso en nuestro Dios. Si has fallado, si te has equivocado, tienes que recordar que Dios te sigue amando mucho y que Él quiere que vuelvas a Él y que Él quiere que te acerques a Él. Dios te ama mucho y es importante recordar eso. Y Gabriel se lo está recordando a Daniel y por lo tanto a nosotros también. Y eso es bien bonito. Así que Gabriel está recordando el amor de Dios, le está recordando que su oración ha sido contestada y por eso Él ha sido enviado. Y le va a dar una revelación que tiene que ver mucho más allá de los 70 años que Daniel tiene en su cabeza. Miren el poder de la oración. Recalco eso. Miren el poder de la oración. Hay un entendimiento que tú puedes llegar a tener de las Escrituras, de la revelación de Dios, que por medio de la oración puede llegar a ti de una manera increíble, como en el caso de Daniel con Gabriel en estos momentos. Voy a decirlo de otras palabras, si lo estoy expresando de una manera confusa. Si Daniel hubiera estado leyendo solamente Jeremías y se hubiera quedado contento con la lectura, 70 años se van a cumplir, qué bacán, listo, cierro el rollo, cierro el pergamino y estoy feliz porque ya sé que falta poco tiempo para que se cumplan los 70 años. Daniel no hubiera recibido esta revelación. Pero Daniel, cuando lee esto, se sorprende con la profecía y clama al Señor en arrepentimiento y por mayor entendimiento, Dios se lo da. Esto quiere decir que nosotros al acercarnos a Dios por medio de las Escrituras, debemos clamar al Señor por sabiduría, por un entendimiento más profundo, por cosas que no hemos visto antes, que el Señor nos podría mostrar en esta lectura que vamos a tener en nuestro día a día. Yo siempre me acerco al Señor y le digo, Señor, si hay algo que no he visto antes, muéstramelo. Si hay algo que tú me quieres hablar a través de este capítulo, que lo he leído 100 veces, háblamelo. Y el Señor muchas veces responde esa oración de una manera sorprendente. Y el Señor me hace recordar algo, me habla algo nuevo, me hace ver detalles que no me había dado cuenta antes. Y esto sucede porque clamé al Señor y le pedí ese entendimiento, que capaz no hubiera sucedido si yo no hubiera orado por Él. Sí que la oración es poderosa. Por eso deberíamos acercarnos a Dios diariamente con nuestras oraciones, con nuestra intención de conocerlo más, de obedecerlo, al leer su palabra. Y eso es muy importante. Y siempre trato de hacer énfasis en cada enseñanza acerca de eso. Aunque parezca repetitivo, es esencial. Y Daniel está teniendo esta revelación porque él entendía eso. Entendía lo importante de leer las Escrituras y entendía lo importante de clamar al Señor y entendía el poder de la oración en sí misma. Y Dios está respondiendo, porque la oración es poderosa por el Dios a quien uno le está clamando. Una oración a un Dios falso no tiene ningún poder, pero la oración que va dirigida al Dios verdadero tiene poder por la persona que está recibiendo la oración, que es Dios. Eso es importante aclararlo. Bueno, veamos ahora cuál es la revelación que Gabriel le va a dar a Daniel. Veamos el versículo 24 nada más. Vamos a ir un versículo por versículo para ir sacándole el jugo a esta profecía, a esta revelación, que se conoce como las 70 semanas de Daniel. Esta es la profecía de las 70 semanas. Y vamos a ver de qué se trata. Vamos a ir hablando versículo por versículo. Miren lo que dice el versículo 24. Dice, Gabriel está hablando aquí. Dice, se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía, y unjan al santo de los santos. Acá Gabriel está diciendo que se ha determinado, la idea es como que se ha cortado un pedazo de tiempo específico para la nación de Israel. Se ha determinado una cantidad de años para llevar un plan que Dios tiene con la nación de Israel para hacer varias cosas que Gabriel las explica acá. Y ese periodo, esa porción de años que se ha separado, es de 70 semanas, nos dice acá. 70 semanas. La palabra para semanas
es una palabra que indica una unidad de 7. Es un grupo de 7. O sea, podría ser 70 sietes. Se ha determinado para tu pueblo y para la santa ciudad un periodo de 70 sietes. Eso es lo que Gabriel estaría diciendo literalmente. 70 sietes. Nosotros podríamos interpretarlo de dos maneras. Podrían ser 70 semanas de años o 70 semanas literales de 7 días. Podrían ser en días y podrían ser en años. Lógicamente, siguiendo el contexto, siguiendo el capítulo 10 que vamos a ver la próxima semana, vamos a darnos cuenta que son 70 semanas de años. Eso quiere decir que cada semana de años son 7 años. O sea, serían más o menos 490 años el periodo que se ha separado para Israel para cumplir todas estas descripciones que Gabriel da acá. Cuando Gabriel dice 70 semanas, estaría diciendo en otras palabras 490 años. Eso es importante. Ningún intérprete bíblico llega a la conclusión de que son 70 semanas de días, porque en 70 semanas, en 490 días, no sucedió nada de lo que Gabriel profetiza acá, pero sí cuando tú lo ves en 70 semanas de años, en 490 años. Y hay otros pasajes bíblicos, como por ejemplo el libro de Génesis, el capítulo 29, versículo 15 al 28, donde vemos que también se utiliza la frase para describir una semana de años. O sea, un grupo de 7, pero que no son días y no son años. Y también en el capítulo 10 vemos que Daniel usa nuevamente la misma palabra para semanas, pero él agrega la palabra días, o sea, semanas de días, no semanas de años, para marcar una diferencia con lo que escribió acá y lo que está escribiendo en el capítulo 10. Y eso nos lleva a concluir que la interpretación es 70 semanas de años, o sea, 490 años. Pero ser claro con esta explicación. Ahora, Gabriel está diciendo que estos 490 años, estas 70 semanas, son exclusivamente para la nación de Israel. Y lo deja claro para decirle tu pueblo, Daniel, o sea, un israelita, un judío, y para tu santa ciudad o para la santa ciudad, que es Jerusalén. Así que cuando nosotros interpretamos y estudiamos esta profecía, tenemos que tener bien claro de que esto no se refiere para nosotros los gentiles o para la iglesia, sino esto es un plan que Dios tiene para la nación de Israel específicamente. No es para nosotros, es para la nación de Israel. Así que esto es lo que Gabriel está exponiendo a Daniel. 490 años están determinados para tu pueblo y para la santa ciudad de Jerusalén. Es para tu pueblo, no para los gentiles, no es para la iglesia, es para la nación de Israel. Ahora, Gabriel le va a explicar cuál es el propósito de estos 490 años. ¿Qué se quiere lograr o qué es lo que Dios quiere lograr en este cumplimiento total de estos años? O sea, ¿cuál es el objetivo de separar estos 490 años para la nación de Israel? Y los va explicando en este versículo. Dice que primero, para poner fin a sus pecados y transgresiones. Para poner fin a sus pecados y transgresiones. Acá lo que estamos viendo es que Dios tiene el primer plan o las primeras descripciones de plan tiene que ver con el tema del pecado del pueblo de Israel. Otras versiones ponen para poner fin o para terminar las prevaricaciones, que es lo mismo que decir transgresiones. Pero dice las prevaricaciones o la prevaricación. Está hablando de un periodo en el cual Dios quiere terminar con la rebeldía del pueblo de Israel. Dios le está diciendo, después de estos 490 años, la nación de Israel va a dejar de ser ese pueblo rebelde que siempre fue conmigo. Estos 490 años tienen ese propósito, terminar con la rebeldía del pueblo de Israel. Pero no solo eso, sino también dice poner fin a sus pecados. Y la idea está en sellar el pecado. Esto es, como por así decirlo, contenerlo. Porque cuando Dios cumple las promesas que le hizo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel dejará de vivir en esa rebeldía, dejará de practicar el pecado como lo ha hecho históricamente. Y en la siguiente parte dice que para que expíen su iniquidad. Eso es para que cubran su iniquidad, para que sus pecados sean cubiertos.
Esa es la idea en estas tres primeras descripciones. Tienen que ver todas con el pecado. Y esto se cumplió con la primera venida de Jesús a la tierra. Jesús, al venir como un sacrificio perfecto por el pecado del mundo, vino a terminar con la prevaricación, con el pecado, con la culpa, con las transgresiones, con todo, porque Él se sacrificó por nosotros para que eso sucediera. Ahora, el pueblo de Israel no ha puesto su fe en Jesús como nación. El pueblo de Israel rechaza que Jesús sea el Mesías. Por lo tanto, esto aún no se ha cumplido para el pueblo de Israel. Pero para todo aquel que pone su fe en Jesús, ellos acceden gratuitamente, nosotros accedemos gratuitamente al perdón de nuestros pecados por haber puesto nuestra fe en Jesús. Solamente por poner nuestra fe en Jesús, solamente por reconocerlo a Él realmente como nuestro Señor y Salvador. Y digo realmente, y lo recalco así, porque hay muchas personas que son religiosas. Piensan que porque dicen, bueno, yo creo en Jesús, esas personas ya han recibido el perdón de sus pecados. Y no. Realmente poner tu confianza en Jesús es realmente decirle, Jesús, a partir de ahora tú mandas en mi vida. Tú eres el Rey, tú eres Dios, tú eres el Señor, yo soy tu súbdito, yo soy a partir de ahora tu hijo, yo soy tu siervo y vivo para ti. Esa es una idea completamente diferente a alguien que religiosamente cree en Jesús. Bueno, sí, yo creo que Jesús es Dios y voy a la iglesia y escucho y vivo mi vida como se me da la gana, pero no realmente he puesto mi fe en Jesús. No he reconocido mi pecado y el perdón del Señor. Y no he recibido ese regalo que Él me da a través de su muerte y su resurrección. Hay una diferencia bien grande. El pueblo de Israel rechaza todo de Jesús. Rechaza que Él sea el Mesías, rechaza que Él sea Dios y por lo tanto rechaza haber puesto poner su confianza en Jesús. Pero esto es lo que se quiere lograr en este periodo de 490 años. Que la nación de Israel al final llega a poner su confianza en el Señor y sus transgresiones, sus pecados, su iniquidad sea borrada por completo. Es una restauración espiritual de la nación de Israel. Luego, Gabriel le sigue dando más descripciones de lo que se quiere lograr en estos 490 años. Dice también que es para que se establezca la justicia de manera perdurable. ¿A qué se refiere esto? De que cuando Jesús vuelva y estos 490 años lleguen a su cumplimiento, Jesús va a venir a reinar a la tierra. Esto es lo que bíblicamente se conoce como el periodo del milenio. 1000 años en los que Jesús va a reinar desde Jerusalén y su pueblo, la nación de Israel, junto con la iglesia, va a gobernar también con él. Y ese es un tiempo de paz, un tiempo de justicia que el mundo hoy en día no experimenta. Hoy en día el mundo experimenta corrupción, pecado, rebeldía, maldad abundante. En el tiempo del Mesías, cuando Él vuelva a reinar aquí en la tierra, la justicia va a ser perdurable. Él va a reinar este mundo con cetro de hierro, nos dice la Biblia, y nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Y eso es algo que se va a lograr luego de estos 490 años. Otra cosa más que nos dice Gabriel es que también la visión y la profecía van a ser selladas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la profecía y la visión, o sea, lo que tenemos en las Escrituras, la revelación que tenemos en las Escrituras, va a llegar a su fin, porque todo va a ser cumplido. Todo eso se va a terminar. La revelación completa que tenemos nosotros y que estamos estudiando capítulo tras capítulo va a llegar a su cumplimiento. Ya va a ser todo cumplido. Y esa es la idea. Todo se va a cumplir por fin. Y por último dice, y unjan al santo de los santos. La referencia al santo de los santos se refiere al lugar santísimo que tenía el tabernáculo y el templo. Por lo tanto, lo que sabemos es que cuando se cumplan estos 490 años, el templo va a ser ungido, va a ser inaugurado nuevamente. Va a haber un templo. ¿Dónde podemos ver detalles de ese templo? Lo podemos ver en el profeta Ezequiel, en los capítulos 40 hasta el 48, que es el final de su profecía. Capítulos del 40 al 48 del libro de Ezequiel nos narran las descripciones de lo que será el templo en el milenio. Un templo que es gigantesco. Y en YouTube he encontrado algunas maquetas en 3D de lo que va a ser ese templo. Así que ustedes lo pueden encontrar en YouTube buscando el templo de Ezequiel. Y van a ver toda la maqueta en 3D de lo que va a ser ese templo en el milenio.
Así que los animo a buscarla. Eso es lo que Gabriel quería decirle a Daniel con respecto a el propósito de los 490 años. Acabar con el pecado de la nación de Israel. Nosotros podemos acceder a ese deterioro, a ese cubrimiento, a esa eliminación del pecado en nuestra vida por medio de la fe en Jesús. Pero el pueblo de Israel lo va a hacer al final de los tiempos, cuando el Señor vuelva. Ahí es donde recién el pueblo de Israel va a reconocer que Jesús es el Señor. Antes no. El pueblo de Israel no reconoce a Jesús como el Señor. Y vamos a ir hablando un poquito de eso en los siguientes capítulos. Y creo que ya se los he contado en capítulos anteriores, en los que un periodo de 7 años llamados la tribulación, conocidos comúnmente de esa manera, van a ser como una de las herramientas que Dios va a usar para que el pueblo de Israel se dé cuenta de que el Mesías ya vino, que es Jesús, y que tienen que reconocerlo y pedirle a Él que vuelva. Y es ahí donde el Señor va a volver, en su segunda venida junto con su iglesia. Esa es la idea acá. Y también estamos viendo acerca de la restauración de la justicia por medio del gobierno del Mesías, también el ungimiento del templo, y antes de eso vimos la visión y la profecía siendo selladas. Todo va a ser cumplido. Todo lo que tenemos en la Escritura va a llegar a su cumplimiento. Eso es lo que Daniel está recibiendo de parte de Gabriel en este momento. Así que ya tenemos una primera parte del propósito de estos 490 años, de estas 70 semanas de años, en las cuales Dios va a tratar con la nación de Israel específicamente. Veamos el siguiente versículo, el versículo 25, y veamos más detalles acerca de esta profecía. Versículo 25 dice así: así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas más. Y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Acá Daniel le da un poco más de detalles con respecto a estas 70 semanas. Acá estamos viendo que Gabriel está contando detalles de las primeras 60 y pico semanas. Si no me equivoco, son 7 semanas y 62 semanas, o sea, las primeras 69 semanas. Está dejando la semana 70 afuera. Está separando las 69 semanas en 7 y en 62. Pero la forma en la cual nosotros podemos calcular, y Daniel también podría calcular, el inicio de estas semanas de años, es reconociendo primero cuándo salió la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Porque Gabriel está diciendo eso, a partir de que la orden para reedificar, restaurar Jerusalén sea entregada, sea mandada, a partir de ese momento empezarán a contar las semanas de años. Las 7 semanas y las 62 semanas. Eso es lo que Gabriel está diciendo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hoy en día saber en qué año, en qué día se dio la orden? Nosotros podemos encontrar esa orden en la Biblia. Generalmente se discuten 4 decretos, 4 órdenes que dieron diferentes reyes gentiles a judíos en el periodo después del cautiverio babilonio. Uno de ellos fue la orden que dio Ciro, para que el pueblo de Israel regrese a Jerusalén y reedifique el templo. Esa fue una orden. Pero acá Gabriel está dejando algunas cosas bien claras y así nosotros podremos saber cuál de las 4 órdenes es la correcta. Él está diciendo que lo que va a suceder es que se va a volver a reconstruir la plaza y la muralla y serán tiempos angustiosos. El único decreto que cumple estos requisitos que Gabriel está dando acá es el decreto que el rey Artajerjes Longimanus le da a Nehemías en el libro de Nehemías en el capítulo 2. Los 2 decretos anteriores que no les he contado, aparte del de Ciro, los dan también Ciro y también lo da Darío y Artajerjes. O sea, el orden sería así. El primero es Ciro, Darío y Artajerjes. Los 3 primeros son dados a el sacerdote Esdras. Y el último es a Nehemías. Y el único que cumple los requisitos para dar inicio a estas semanas de años es el decreto, es la orden que da Artajerjes a Nehemías en Nehemías capítulo 2
versículos 1 al 8. Y nosotros tenemos la fecha de este decreto. ¿Por qué? Porque en Nehemías capítulo 2, ustedes lo pueden revisar, se da el tiempo del reinado de este Artajerjes, cuál es el mes, cuál es el día, y uno puede calcularlo. Y el año en el cual Artajerjes le da la orden a Nehemías es en el año 445 a.C. Y la fecha es el 14 de marzo. El 14 de marzo del año 445 a.C., Artajerjes le da la orden a Nehemías para que sea reconstruida la muralla y la ciudad, como vemos en esta profecía, y los tiempos de esa reconstrucción, como lo leemos en todo el libro de Jeremías, son tiempos angustiosos, porque hay bastante oposición. Así que tenemos la fecha exacta con la cual podemos marcar el inicio de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Eso es muy importante. Y acá Gabriel está contando qué es lo que va a pasar en los primeros 49 años. Porque dice que las semanas van a ser 7 semanas y 62 semanas. En las primeras 7 semanas, que son 49 años, 7 semanas de años, lo que va a suceder va a ser reedificada la ciudad. Y vemos su cumplimiento en la historia. En los 49 años se reedifica la muralla, se reedifica la ciudad. Y se cumple la profecía exactamente. Pero si luego sumas las 62 semanas, algo va a suceder en esas 62 semanas. En esas 62 semanas más las 7 semanas serían 69 semanas, va a suceder lo siguiente, que el Mesías príncipe va a aparecer. Y luego el Mesías príncipe va a morir. O sea, el Mesías que el pueblo de Israel siempre esperó va a tener una aparición cuando se cumplen las primeras 69 semanas. Eso es algo muy importante. Eso quería decir que el pueblo de Israel hoy en día, leyendo esta profecía, podría saber la fecha exacta en la que el Mesías vino. Y el pueblo, en el transcurso de los años después de Daniel, podía saber cuándo esperar al Mesías, basado en esta profecía, contando los años. Los años que transcurren en 490 años, pero separados en las semanas, que son 69 semanas, serían 483 años. 483 años iban a tener que pasar para que, desde la orden de Artajerjes, apareciera el Mesías. Y hay personajes históricos que han escrito libros sacando los cálculos. Uno de ellos se llama Sir Robert Anderson. Y él escribió un libro que está en inglés que se llama El príncipe que ha de venir. Y en ese libro él hace los cálculos marcando los días. Porque, ojo, quiero aclarar algo. Los años, si nosotros los empezamos a contar como nosotros los tenemos hoy en día, no tendríamos un cálculo exacto. Desde el tiempo de la orden de Artajerjes hasta el cumplimiento de esos 483 años. Así que Sir Robert Anderson lo hizo en días. Y los días de 483 años, basados en el calendario bíblico, que al año lo nombran o lo cuentan en 360 días, los años bíblicos son 360 días, da un cálculo de 173.880 días. 173.880 días son el periodo desde la orden de Artajerjes hasta la aparición del Mesías. Y uno puede sacar esos cálculos. Y Sir Robert Anderson lo hizo. Y desde el 14 de marzo del 445, contando 173.880 días, llegó a la fecha de el 6 de abril del año 32 después de Cristo. ¿Qué sucedió el 6 de abril del año 32 después de Cristo? Jesús entró a Jerusalén en su última semana, lo que se conoce como el Domingo de Ramos. La profecía que Gabriel le dio a Daniel en estos primeros 69 semanas de años tuvo un cumplimiento específico. Eso quiere decir que el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, basado en esta profecía, sabían que el Mesías iba a aparecer. ¿Y qué sucede? Jesús aparece en Jerusalén, en el periodo de la fiesta de la Pascua, una de las fiestas obligatorias de asistencia para el pueblo de Israel. Eso significa que la nación de Israel en su totalidad estaba en Jerusalén para esas fechas. Y ellos tenían que saber que ese era el día de su visitación. Y Jesús se apena, lamenta que el pueblo de Israel no reconozca este momento. Y él lo dice.
Y en Lucas, les quiero leer lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 41 y 42. Jesús expresa ese sentimiento. Y Jesús dice lo siguiente. O bueno, Lucas nos está contando al principio. Y nos dice, ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla y dijo, ah, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Jesús se apena, se lamenta, llora por Jerusalén porque no sabían. Ellos no estuvieron esperando al Mesías basados en la profecía de Daniel. Ellos tenían la escritura, pero ellos no aceptaron eso. Ellos rechazaron la aparición de Jesús. Ellos rechazaron que Jesús fuera el Mesías, porque ellos estaban esperando un Mesías salvador, pero político, no un Mesías que les recordara que ellos eran pecadores y que necesitaban un salvador espiritual. Y por eso lo rechazaron, por no conocer las escrituras. Si ellos hubieran conocido las escrituras, hubieran sabido que ese día iba a llegar el Señor. Ahora alguien se podría preguntar, Horacio, pero si ellos tienen esta profecía, ¿cómo no se dan cuenta que es Jesús? Hoy en día los judíos, y tienen varios escritos de sus rabís, de sus maestros, dicen que la profecía ya se ha cumplido, pero que la aparición del Mesías, Jesús o Dios no la ha cumplido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no se arrepiente. Así que mandan al pueblo a decirles, arrepiéntanse para que el Mesías pueda venir. Porque el cumplimiento de la profecía ya está, pero Dios no mandó al Mesías, porque el pueblo no se arrepintió. ¿Tontos? El Mesías sí vino, y ellos lo rechazaron, como estaba profetizado que iba a suceder en Isaías capítulo 53, 700 años antes de la venida de Jesús. Pero acá Daniel había dejado clarísimo en estos escritos, él recibiéndolo de Gabriel, cuántos años iban a pasar desde la orden de Artajerjes a Nehemías hasta la venida del Mesías. Y ellos lamentablemente no conocieron el momento de su visitación del Señor. Y por lo tanto no lo recibieron de esa manera el domingo de Ramos en Jerusalén, donde Jesús luego iba a morir. Quiero leer nuevamente el versículo 25 para dejar una cosita más en claro. Dice Gabriel, así que debes saber y entender que, desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas más. Y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Acá, cuando yo leí esta profecía, dice, pero ¿por qué es que Dios separa 7 y 62 y no dice de frente 69? Y estos primeros 7 semanas de años, estas 7 primeras semanas de años, que son 49 años, se separan por el tema del templo, por el tema de la reconstrucción de la ciudad, de las murallas y de todo lo que tiene que ver con la visita de Nehemías a Jerusalén. Así que es por eso que se separan estos 49 años y luego se suman los 62 más para hablar acerca de la venida del Mesías, que se cumplió en el año 32 y si Robert Anderson lo pudo calcular. Si ustedes desean pueden buscar su libro, aunque esté en inglés. En algún momento, Dios mediante, intentaré hacer una traducción. No les prometo que sea pronto, pero él hace los cálculos muy minuciosamente. Así que ustedes pueden encontrar el material de Sir Robert Anderson en internet. Veamos ahora el versículo 26. Acá se nos va a dar más detalles aún de lo que iba a pasar después. Versículo 26 dice lo siguiente. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, sin que él intervenga en esto. Y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Acá Gabriel le da más detalles a Daniel. Le dice, después de las 62 semanas, se dará muerte o se le quitará la vida, como dice esta versión, al Mesías, sin que él intervenga en esto. En el original, la traducción de sin que él intervenga en esto, más bien tiene la idea de va a morir sin nada. Va a morir sin obtener prácticamente nada. ¿A qué se refiere esto? A que Jesús vino como el Mesías príncipe a Jerusalén, a Israel, pero murió sin obtener para el pueblo de Israel nada de lo que Gabriel expuso a Daniel acerca de la expiación de la iniquidad, acerca de la justicia perdurable, a ungir al santo de los santos, a sellar la visión y la profecía.
El pueblo de Israel rechazó al Mesías. Por lo tanto, el Mesías murió como si fuera el peor de los ladrones. Murió sin nada. Y esa es la idea de este pasaje. El Mesías va a morir. Pero noten algo. El Mesías va a morir no dentro de las primeras 69 semanas, ni dentro de la semana 70. Quiero que ustedes se den cuenta de eso. Para que llegue el cumplimiento de las 69 semanas, tendría que llegar el Mesías. Pero ahora dice después de las 62 semanas, y ojo, no es la última semana todavía, no es la semana 70, el Mesías va a morir. Y por eso se nos dice, se le quitará la vida al Mesías sin que él intervenga en esto. Quiero aclarar eso porque la última semana, la semana 70, lo vamos a ver en los siguientes versículos, aún no ha empezado. Se han cumplido las primeras 69, pero ha habido una pausa. Con la llegada del Mesías, con su rechazo, con su muerte en la cruz y su resurrección, no ha iniciado aún la semana 70. Estamos como en un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Y en ese paréntesis lo que ha sucedido es el nacimiento de la iglesia. Dios ha tenido un plan para alcanzar al mundo gentil por medio de su iglesia. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy hasta que se inicie la semana 70, que van a ser los últimos 7 años de la historia antes que Jesús vuelva a reinar para siempre. Esos 7 años aún no han empezado. Y como les he dicho muchas veces, y estoy traduciendo un libro acerca del rapto de la iglesia, nosotros seremos arrebatados. Nosotros, la iglesia, seremos quitados de en medio para que dé inicio a la semana 70 de Daniel, de la cual Gabriel le va a hablar a Daniel en estos siguientes versículos. Pero vemos la muerte del Mesías en estos momentos. Dense cuenta que es una profecía escrita cientos de años antes, que se cumplió hasta con día exacto de la llegada del Mesías, de la aparición del Mesías. En el año 32, los cálculos están hechos, después de contar los 173.880 días, Jesús apareció en Jerusalén, dejando claro que él era el Mesías, y el pueblo lo rechazó. Y como dice Gabriel a Daniel, el Mesías iba a ser asesinado sin nada. Y eso se ha cumplido en la historia. Tenemos historiadores fuera de la Biblia que corroboran la existencia de Jesús y su muerte bajo el mando de Poncio Pilatos. Y el cambio radical que tuvieron los discípulos luego de haber estado escondidos al ver a Jesús muerto y luego resucitado. O sea, la evidencia está en la historia, está en la profecía, está por todos lados. Y eso nadie lo puede negar. Porque nadie puede negar que Daniel escribió esto muchísimos años antes de que Jesús siquiera hubiera nacido. Y estamos viendo el cumplimiento de eso, nosotros obviamente en el futuro ya, de esta profecía. El Mesías tendría que morir, iba a morir sin nada. Pero luego da unos detalles más acerca de un príncipe. Y en la segunda parte del versículo 26 dice, y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Algo que Gabriel está dando detalles es que va a haber un pueblo de un príncipe que está por venir, que aún no ha llegado, que destruirá el santuario y la ciudad. O sea, destruirá el templo y destruirá la ciudad de Jerusalén. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Y cuál fue ese pueblo? El pueblo fue el Imperio Romano. El Imperio Romano destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo bajo el mando de Tito Vespasiano. Tito Vespasiano en el año 70 después de Cristo destruyó Jerusalén, destruyó el templo de Israel y no dejó piedra sobre piedra como Jesús lo había anunciado en Mateo capítulo 24, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y hoy en día tú puedes ir a Jerusalén y ver que del templo del tiempo de Jesús no ha quedado piedra sobre piedra. Se cumplió lo que Jesús dijo en Mateo 24 y se aclara acá que el pueblo que iba a destruir Jerusalén y el templo próximamente iba a engendrar a un príncipe que está por venir. ¿Quién es ese príncipe que está por venir? Ese es el anticristo. Ese es el cuerno pequeño que hemos visto en capítulos anteriores. Esto quiere decir que el anticristo tiene que salir del Imperio Romano resucitado. De la región que abarcó el Imperio Romano van a salir, como lo hemos visto ya, 10 naciones, 10 gobernantes. Y dentro de esos 10 gobernantes va a salir este príncipe que ha de venir, de un Imperio Romano resucitado, de una alianza de 10 naciones. Así que eso es lo que Gabriel está dando a Daniel como detalles. Entonces nosotros podemos saber claramente,
Ok, si los romanos destruyeron Jerusalén en el 70 después de Cristo, esto significa que el anticristo tiene que salir de lo que fue antes el imperio romano, porque su cumplimiento ya estuvo. Obviamente todo esto está sucediendo antes de la semana 70 de Daniel. Hemos visto ya los 69. Se cumple con la llegada del Mesías. Pero luego hay una pausa donde el Mesías muere, donde la ciudad de Jerusalén es destruida por un pueblo, y ese pueblo que va a destruir la ciudad va a engendrar en un futuro a un príncipe que está por venir. Eso es lo que Gabriel le está contando a Daniel y que nosotros podemos ir interpretando de una manera sorprendente. Porque cada vez que leemos estos versículos, cada vez que vamos viendo la historia y el cumplimiento, si el Señor ha sido tan específico y tan detallado en el cumplimiento de estas profecías, sabemos que las que están por cumplirse van a ser de la misma manera cumplidas, con un detalle increíble. Y esto nos debería animar a que el Señor está en control de todo. No hay nada que le sorprende a Él. Y Él nos ha dejado todo esto para darnos cuenta que Él es el Dios verdadero. Pregúntenle a cualquier otro Dios si Él tiene algo que decir con respecto al futuro. Dios en el libro de Isaías se burla de los otros dioses y les dice a la nación, a ver, pregúntenle a esos dioses que ustedes adoran y con los cuales me han dado la espalda. Pregúntenle las cosas que están por suceder, a ver si les pueden decir cuál es el futuro. Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Los que lo adoran son igual que ellos. Pero pregúntenme a mí las cosas que están por suceder y yo se las voy a mostrar. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando en estos capítulos, que Él es el Dios verdadero. El Señor está en control del pasado, del presente y del futuro. Él lo sabe todo porque Él está por encima del tiempo. Y Él nos muestra su poder, Él nos muestra su existencia, Él nos muestra que es real a través del cumplimiento de las profecías. No hay ningún otro Dios que pueda hacer lo que el Dios verdadero hace. Investiguen, busquen y se van a dar cuenta que no hay nadie como Él. Y el Señor le está mostrando esto a Daniel. Una cosa más. Alguien podría preguntarte, Horacio, pero esto es medio raro. Veo 69 semanas y luego es como que Dios hace una pausa. Y en esa pausa, que todavía no ha terminado, luego se va a cumplir las 70, pero ¿por qué no las das las 70 corridas? Me parece raro esta interpretación tuya. Estamos viendo que luego que se cumplen las 62 semanas, más las 7 anteriores, que son 69, es que recién el Mesías va a morir. Se le va a quitar la vida sin nada. Y acá en ningún momento en el texto se nos dice que va a iniciar la semana 70 aún, la última semana. Así que esto es un indicador claro. Pero aparte, si quieren un detalle más, Dios ha dejado claro muchas veces que Él tiene esas pausas. Por ejemplo, hay un pasaje en Isaías, en el capítulo 61, versículos 1 y 2. Isaías 61, versículos 1 y 2, en los que se da un detalle acerca de lo que el Mesías va a hacer. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, leyó ese capítulo. Abrió el rollo de Isaías, leyó el capítulo 61, pero cuando está leyendo los detalles de la primera venida del Mesías, Él continúa. Pero cuando va a llegar a la parte de la segunda venida, Jesús termina la lectura y enrolla el pergamino. Jesús leyó la mitad del versículo. Y al leer la mitad del versículo nos deja claro que hay una pausa. Eso es lo que se conoce como la gran coma de Isaías. Hay una pausa entre lo que Jesús iba a desarrollar o iba a cumplir en su primera venida y lo que va a hacer en su segunda. Y eso está en un versículo. Hay una gran pausa. Y es lo mismo que vemos acá. ¿Dónde pueden ver esa lectura? En el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 y 19. Así que ya tenemos más detalles acerca de quién va a ser el anticristo, de lo que iba a suceder después de la venida del Mesías, su muerte y la destrucción del templo y de Jerusalén. Noten esto. Daniel está recibiendo todo esto cuando el templo ya está destruido. O sea, Daniel en buena cuenta está recibiendo una revelación que le dice, Daniel, el templo va a ser reconstruido, la ciudad va a ser reconstruida, pero luego va a venir una nación y va a destruir todo otra vez. Y en la historia se cumplió eso. Así que Daniel sabe, bueno, vamos a volver a la tierra, pero aparentemente vamos a ser expulsados nuevamente. Y el pueblo de Israel fue expulsado en el año 70 después de Cristo, y luego, en el año 1948, volvió a nacer la nación de Israel, cumpliendo otras profecías que no están en Daniel, pero que se implican o se nos da a notar en el siguiente versículo. Quiero acabar el capítulo con ustedes leyendo el versículo 27.
Miren lo que dice Gabriel a Daniel continuando toda esta lectura. Dice, durante una semana, o sea, ya entramos ahora sí a la semana 70, ese príncipe, ese que nacerá del Imperio Romano, confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. El anticristo va a hacer un pacto con la nación de Israel que va a durar 7 años. Pero a la mitad de esos 7 años, luego de 3 años y medio, el anticristo va a irrumpir, va a quebrar el pacto que hizo con la nación de Israel y él se va a meter al templo y se va a proclamar Dios. Esto lo vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. El anticristo proclamándose como Dios mismo en el templo. Esto es algo que hemos visto en el capítulo 8 cuando hablamos de la abominación desoladora. Esto es algo que vemos en Apocalipsis capítulo 11, 12 y 13, con respecto a los 3 años y medio o 42 meses, y también se nos da en días. Esto quiere decir que la última semana va a ser iniciada con la firma del pacto que el anticristo va a hacer con los muchos que habla este versículo. Hay mucha discusión en cuanto a quiénes son los muchos, si es solamente la nación de Israel o también incluye otras naciones. La mayoría concluye que los muchos se refiere a la nación de Israel, porque esto tiene que ver con la nación de Israel en especial. Pero podríamos estar equivocados y pueden incluir otras naciones. Eso es algo que yo no tengo una visión clara aún, y es más, creo que nunca la voy a tener porque es algo que no se ha cumplido. Solamente sabemos que el anticristo va a forzar, porque la idea es que va a forzar, va a ser algo obligatorio, este pacto que va a ser de 7 años, que va a dar inicio a lo que conocemos como los 7 años de tribulación. Y en la mitad de esos 7 años, el anticristo va a causar la abominación desoladora, proclamándose el Dios, metiendo la estatua de su imagen dentro del templo, haciendo prácticamente lo mismo que hizo Antíoco Epífanes en el templo de Jerusalén. Esto es lo que va a suceder en un futuro, cuando suceda la semana 70 de Daniel. Ya sabemos que primero, antes que aparezca el anticristo, tienen que nacer o formarse la alianza de 10 naciones. El otro día estaba dando una clase a unos estudiantes, a unos jovencitos de secundaria sobre las profecías y les decía, muchos cristianos hoy en día se rompen la cabeza tratando de investigar o averiguar quién es el anticristo. Pero nosotros nunca vamos a poder saber quién es el anticristo si primero no se han formado las 10 naciones. Nosotros no sabemos si el rapto de la iglesia va a suceder antes de la formación de las 10 naciones o después. Porque el rapto de la iglesia, cuando el Señor nos saque de en medio, es algo que no tiene fecha. El Señor nunca nos ha dejado claro cuándo va a venir, no hay una fecha exacta. Lo que sí sabemos es que va a ser antes de la firma de este pacto. Si va a ser un día, un mes, un año, 10 años antes de esta firma, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que nosotros no vamos a estar dentro de esta última semana. ¿Por qué? Porque esta última semana tiene que ver ¿con quién? Con la nación de Israel, no con la iglesia. Y nosotros no estamos para la ira, porque estos últimos 7 años son un tiempo que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Es un tiempo de tribulación para la nación de Israel y para el mundo entero. Aunque la nación de Israel va a ser protegida luego en estos 3 últimos años y medio finales, cuando el anticristo saque su verdadero rostro al final y se proclame él como Dios. Bueno, hay muchos más detalles de eso que se pueden ir estudiando a la luz de todos los pasajes que íbamos viendo y profecías en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es lo que Gabriel le está contando a Daniel y que nos da más detalles a nosotros. Y acá estamos viendo la aparición del anticristo, la firma del pacto con la nación de Israel o con muchas naciones, y que esto nos querría decir también que se tiene que construir otro templo. O sea, el templo en la época de Daniel está destruido. Se va a construir otro templo en el futuro, pero el Imperio Romano lo va a destruir. Pero para que el anticristo cause la abominación desoladora, significa que el anticristo tiene que meterse a un templo que aún no existe. Hoy en día no hay templo en Israel. Hoy en día, si uno va a Jerusalén, no va a ver el templo. En el lugar donde se cree que estuvo el templo, hoy en día hay 2 mezquitas. La mezquita de Omar y la mezquita que se conoce como la mezquita de Al-Aqsa. Esas 2 mezquitas están en el lugar donde históricamente se cree que estuvo el templo. Y no lo pueden construir porque se armaría una guerra. Tendrían que destruir las mezquitas. ¿Qué va a suceder para que el templo se pueda construir? Aparentemente muchos especulan de que el pacto que va a hacer el anticristo es para que el templo pueda ser reconstruido. Va a forzar un pacto de paz.
obligatoria sí o sí, con estas naciones que están en conflicto. Y va a permitir a la nación de Israel construir el templo nuevamente. Y cuando construya el templo nuevamente, va a ser visto como el Salvador. Capaz el pueblo de Israel lo va a reconocer a él como el Mesías. Capaz puede ser alguien que nace del Imperio Romano, que es dentro de esas naciones, pero que es nacionalidad judía. Hay gente que discute si el anticristo va a ser judío o va a ser gentil. Hay un montón de especulación de eso. Entonces, parece que el pacto tiene que ver con la construcción del templo y sobre todo con la reanudación de los sacrificios dentro del templo. Sacrificios que ya no tienen valor hoy en día porque Jesús ya fue el sacrificio final. Todos esos sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio final de Jesús. Pero el pueblo de Israel, que no lo reconoce aún, va a caer en ese engaño. Van a querer el templo nuevamente, van a querer los sacrificios otra vez y lamentablemente van a ser engañados por el anticristo. Y esto es lo que se nos está detallando en estos versículos. Pero al final se deja claro que este desolador, este hombre de maldad, va a ser destruido. ¿Por qué? Por el Señor mismo. En Apocalipsis capítulo 19 se narra la llegada de Jesús con su iglesia en un caballo blanco, donde va a destruir y van a ser arrojados el anticristo y el falso profeta, que es otro personaje más religioso dentro de la tribulación, al lago de fuego. Y esto es lo que se nos narra en los últimos versículos. Hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. El Señor va a destruir a este personaje. Y ahí se van a cumplir los 490 años que están determinados para la nación de Israel y para la santa ciudad. Ya tenemos unos detalles que nos ayudan a comprender mejor el panorama de lo que fue el pasado, para saber cuándo el Mesías iba a venir, qué iba a pasar con el Mesías, qué iba a pasar con Jerusalén, con la ciudad, y lo que va a pasar en los últimos 7 años de la historia, antes del reinado del Mesías, antes de su reinado de 1000 años, donde la justicia perdurable va a ser establecida. Ya tenemos un panorama más claro. Espero haber podido ser claro en la explicación de estos versículos, pero quiero terminar diciéndoles, o leyéndoles, un comentario bíblico de un estudioso cristiano que escribió acerca de esta profecía en el año 1911. Su nombre fue Henry Ironside. Y él dijo lo siguiente: la semana 70 comenzará cuando el pueblo judío sea restaurado en la incredulidad hacia su tierra y ciudad. Y entre ellos será hallado un remanente fiel, siendo dueños de su pecado y buscando el rostro de Jehová. Esto fue escrito en el año 1911. ¿Por qué lo leo? Porque en el año 1911 la nación de Israel no existía. Nosotros hoy en día vemos a la nación de Israel, pero la nación de Israel nació en el año 1948. Henry Ironside escribió este comentario basado en lo que Daniel está enseñando acá, que para él era prácticamente imposible. La nación de Israel había sido dispersada por más de 1000 años, él confiando en que el Señor es fiel a sus promesas. Y un comentario de 1911 nos calla la boca a todos los que capaz dudamos de la profecía bíblica. Y en el año 1948 la nación de Israel volvió a nacer. Aún no hemos visto la construcción del templo. Aún no hemos visto el nacimiento de las 10 naciones. Pero sabemos que eso va a suceder tal cual Dios lo dijo. ¿Cuánto falta? Realmente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Señor podría venir por nosotros hoy en día. El Señor podría venir por su iglesia. La pregunta es, ¿eres tú parte de la iglesia? ¿Realmente tú has puesto tu fe en Jesús? ¿Has dejado que Él termine con tus pecados al poner tú tu fe en Él? ¿Has permitido que Él expíe, que Él borre tus pecados de una vez y para siempre al tú entregarle tu vida y aceptar el regalo de su sacrificio por ti en la cruz? ¿Has reconocido realmente que eres muy amado por Dios y que Dios quiere salvarte, que quiere adoptarte como su hijo, si solamente tú te rindes a Él? Si el Señor viniera hoy, ¿te irías con nosotros o no? Es una decisión que tú tienes que tomar. Yo no la puedo tomar por ti. Pero quiero que sepas esto para terminar. El Señor te ama mucho y Él vino para salvarte a ti. Y quiere que tú aceptes ese regalo de amor. Yo te rogaría, te suplicaría que lo aceptes. No hay mejor regalo que ese en el universo entero. Y el Señor va a venir por nosotros y nos va a llevar, antes de que suceda esta última semana, que aún estamos esperando más detalles que vayan sucediendo en la historia para que se cumpla.
Espero que haya sido de edificación esta enseñanza, espero que haya podido ser claro en mi explicación de estos versículos. Si los animó, si los exhortó, si los sorprendió el poder de nuestro gran Dios, por favor compartan el video, denle like, si pueden coméntenlo y estén orando para que en la siguiente enseñanza podamos aprender más de nuestro Dios y podamos realmente buscar cómo aplicar lo que aprendemos. Que Dios los bendiga.